general de la Guardia Nacional, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, ha cumplido ya casi 4 años, 3 años y 9 meses, recluido en la DGCIN, acá en Caracas, en Boleíta, sitio de reclusión que ustedes bastante han conocido a través de las narrativas de cada uno de los casos que nosotros martes a martes hacemos acá en el programa. Bueno, en el caso del general Hernández da Costa, estamos frente a uno de los detenidos de aquel suceso para nada esclarecido en el que en agosto de 2018 Nicolás Maduro se puso en carrera, no solo él, sino incluso sus acompañantes en medio del centro de Caracas con el famoso caso aquel del dron. Caso, por cierto, repito, nada esclarecido, casi 4 años que se van a cumplir ahora en agosto de este año sobre ese particular. Estamos frente a un caso que ya ha tenido incluso atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU incluso ha demandado la liberación de este general de la Guardia Nacional, pero hasta ahora caso omiso es lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Para hablar del caso del general Hernández da Costa tenemos a su hija conectada con nosotros a través de Zoom, es Loredana Hernández. Loredana, bienvenida, gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes por tomar en cuenta nuestros testimonios. Loredana, ¿qué podríamos hacer nosotros como balance, como resumen, después de casi 4 años de la detención de tu padre, donde entendemos además que no se presentaron nunca pruebas, no sabemos en qué fase está el juicio, ya nos lo explicará? Estamos hablando de un militar que fue involucrado en un caso en el que nunca hubo mayores explicaciones sobre el particular. Entendemos además que tu padre tenía una hoja de servicio en la Fuerza Armada, donde ocupó siempre los primeros lugares en su promoción, en los cursos que hacía. O sea, ¿qué ha pasado con el caso del general Hernández da Costa en su reclusión ahí en el DGCIN de Boleíta? Bueno, desde el año 2018, exactamente desde el 13 de agosto del año 2018, mi papá se encuentra en esta pesadilla, ¿no?, de estar injustamente detenido. Desde ese entonces, él ha sufrido múltiples arbitrariedades. Una de esos es el retraso procesal, además que a nosotros como familia nos han hecho mucho daño, hemos vivido allanamientos, separación familiar por razones políticas. Mi papá se le ha empeorado la salud desde el día 1 que se encuentra en esas condiciones. Él incluso durante estos 4 años lo trasladaron por un momento a la cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna, donde ni siquiera teníamos contacto físico con él, contacto humano, era todo a través de un vidrio. Luego lo devuelven a la DGCIM hasta la fecha de hoy que se encuentra allí. Realmente es un lugar que no está hecho para tener a detenidos, para no tener presos como tal. Es un lugar que no reúne las condiciones para que confinen a seres humanos allí. Y lamentablemente allí está mi papá y es algo que me duele mucho. Loredana, el tema del juicio, ¿en qué fase del juicio, si es que se puede hablar de juicio, está tu papá? ¿Tu papá ya ha tenido las audiencias, ha tenido debido acceso a la defensa? ¿Cuáles son los argumentos que ha presentado la Fiscalía Militar? ¿Cuáles son los elementos probatorios que han salido en estos casi 4 años? Cuéntanos sobre eso. Bueno, mi papá actualmente se encuentra en la etapa final del juicio, pero, por ejemplo, hoy había juicio y fue diferido. Últimamente se difiere a cada rato, no sabemos cuál es la intención de esto. Efectivamente, retardo procesal, mi papá tiene su abogada que la pudo elegir él, sin embargo, el juicio ha sido ilegal desde todo punto de vista, con pruebas falsas, con testimonios falsos, y es algo que le ha afectado tanto a él como a todos los del caso, ¿no? Pero bueno, yo hablo en nombre de mi papá. Desde hace 4 años se está llevando este juicio. No sabemos cuándo viene el fin, porque cuando pensamos que ya vamos a llegar a las conclusiones o la etapa final, se difiere la audiencia. Entonces siempre es ese cansancio, ¿no? Es un cansancio porque nosotros queremos es la verdad, queremos la justicia. Ya ahí los abogados de mi papá han dicho la verdad. Se ha demostrado incluso que es inocente, porque lo que le acusan, de lo que le acusan, no se demuestra, las pruebas no son consistentes. Entonces ya es una etapa que estamos cansados y queremos simplemente, es la verdad, es la verdad. Ahora, en el caso de tu papá, las pruebas no son concluyentes, no hay nada que lo incrimine, pero dentro de todo esto uno siempre se hace la pregunta, me imagino que ustedes se la han hecho muchísimas veces y el propio general también, ¿por qué a él?
Esa es la pregunta que incluso yo como hija me hago. Atribuimos, ¿no? Es como la presunción, la deducción de todo a que él siempre fue el número uno en su promoción, fue una persona siempre con una posición muy clara, una persona correcta, honorable, y es evidente que sus compañeros de promoción, por ejemplo, no siguen esta línea correcta, ¿no? Que es una línea que está incluso determinada en la Constitución, en la ley para un militar como tal. Entonces vemos que casos como el de mi papá se repiten, es decir, personas que siguen esta línea, esta tradición de la rectitud, de la mano firme, están la mayoría encarcelados, mientras que los que no ni siquiera saben portar su uniforme ni su arma, siguen allí, como es el caso de los compañeros de mi padre. O sea que estaríamos hablando quizás de las envidias desatadas internamente frente a oficiales que han llegado a los puestos por sus méritos y no por sus posicionamientos. Podríamos hablar quizás de las ojerizas que tenemos al tanto ocurren dentro de la Fuerza Armada, o estaríamos hablando de algún tipo de venganza personal, de que bueno, como no lo podemos quitar del medio, vamos a inculparlo de esto. Sí, yo atribuyo, ¿no?, a eso, pero es doloroso porque las personas que metieron en esta gran mentira a mi padre no tienen idea del daño, de lo que nos han causado, no solamente a él, sino a toda la familia, ¿no? Porque es maldad y yo no entiendo cómo en el corazón de una persona puede haber tanto odio, puede haber esa idea, ¿no?, de meter a alguien en un caso que no tiene nada que ver, porque hasta mi papá cuando lo detienen estaba convaleciente de su tercera operación. Además que todo el mundo conoce quién es mi papá, no hace falta ni siquiera mentir ni señalarlo de cosas que ni siquiera tienen idea, no tienen ni sentido. ¿De qué le habían operado? Él tenía una tercera operación gastrointestinal, pero él también sufre de corazón, él sufre de arritmia cardíaca, él tiene un sinfín de patologías que incluso ahorita en la cárcel le han empeorado. Pero Loredana, el caso de tu papá ha tenido además atención internacional, o sea, si bien no ha habido justicia en el campo nacional, que es imposible porque no es solo el caso de tu papá, sino son todos, tu papá ha llegado a ser señalado su liberación, digo, por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. O sea, la ONU ha dicho que tu papá debe ser libre, incluso la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene medidas de protección también con respecto al caso de tu papá. O sea que el caso de tu papá sí ha sonado fuera de Venezuela, sí, es un caso que está en el ojo, digamos, de la justicia internacional. Claro que sí, y precisamente la medida de liberación inmediata que se la dio la GTDA, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en el año 2019 no se ha cumplido, pero creo que es importante resaltar que esta medida se debatió durante un año, ¿no? Eran dos fuentes, nosotros como familia, abogados, y estaba la parte del gobierno. Entonces eran las dos partes hasta llegar a una conclusión. Y la conclusión fue esa, porque que él ni siquiera tiene culpa, que su categoría de detención fue tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y bueno, vemos que a pesar de él tener hoy en día esa medida, no se ha cumplido. Y yo no me canso de pedir justicia y de mostrar esa medida donde sea que yo vaya, porque ¿cómo es posible que hasta el día de hoy, 24 de mayo, no haya nadie que escuche o que lea esa medida? O sea, ¿hasta cuándo? Es una medida internacional y Venezuela es un país que pertenece a las Naciones Unidas. Entonces tiene que acatar esa orden. Es la libertad, es la justicia contra una persona que no tiene nada que ver en los hechos que los inculpan. Así es. Loredana, le agradecemos muchísimo por su testimonio. Y por supuesto nosotros estaremos pendientes del caso del general Héctor Armando Hernández de Acosta, porque entendemos que es una persona inocente, al igual que todos los que se encuentran en esa causa, y estamos seguros de que lo veremos en libertad y de que será en su debido momento resarcido por los venezolanos por todo el oprobio al cual lo han sometido. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Amigas y amigos, nosotros vamos al corte comercial y ya venimos con sus comentarios. Recuerden que las llamadas telefónicas
Las podemos atender a través del 482-9750. 482-9750 es nuestro teléfono y sus llamadas saldrán al aire en vivo. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.